Muy buenos días, ¿cómo están, audiencia? Hoy estuvimos en el micro con Gerardo, pero tuvimos unos inconvenientes filmando el vivo, no sé qué pasó, la verdad que no entendí, pero se cortó. Así que ahora, desde la calidez de casa, con teíto, vamos a tomar el contenido del día de hoy, que se llamaba La psicología del miedo al cambio, que venimos con esta saga de la psicología. Ay, está re calmadito él. Y bueno, y hoy cumplíamos 6 meses del programa, medio año ya de programación, de los micros radiales que se dan todos los viernes, en esta parte de casi mediodía, que compartimos contenido de valor en Micro Carol, que te sirve para tu vida cotidiana, para tu emprendimiento y para tu propio desarrollo personal. Son todas cuestiones que estos tres ejes en realidad me sirven a mí para mi emprendimiento y bueno, con la base de la psicología social, como ustedes saben, psicología evolutiva, todas estas herramientas que nos ayudan en todas estas áreas. Así que bueno, quiero agradecer a mis sponsors de marca, quienes acompañan a Ucarol, Leg Impresiones, que ellos lo pueden encontrar en Santa Cruz 653 y Avi Peluquería, que está en Entre Ríos 264. Y nuestro auspiciante que hace posible esta programación, Armoniza Mercado y Bar, un lugar para reconectar y disfrutar, que está en Lisandro de la Torre 164 y que próximo vamos a tener un evento en ese lugar para que podamos compartir juntas una merienda que al final del programa te voy a contar. Bueno, ¿cómo vamos a empezar este tema? Nosotros siempre empezamos con la raíz etimológica, así que bueno, vamos a ver qué es esto del miedo y qué es esto del cambio, qué significa, ¿no? Cuando hablamos de la raíz etimológica de la palabra miedo, hablamos de que viene del latín metus, que significa temor, pánico, inquietud ante el peligro. Y cuando hablamos de miedo, hablamos de una emoción primitiva, una emoción que no se salva a nadie. Desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos este tema de esta emoción, o que también se puede convertir en un estado de ánimo si la sembramos demasiado, si le damos demasiada atención. Así que bueno, el miedo es una emoción primitiva, universal de supervivencia, ¿sí? Que más adelante vamos a ver qué es lo que dice la neurociencia, qué es lo que pasa con esta emoción en nuestro cerebro. Y bueno, y el cambio, su raíz etimológica viene del latín también cambium, que significa intercambio, reemplazo de una cosa por otra. Entonces, cuando hablamos de la psicología del miedo al cambio, hablamos de ese temor a intercambiar una cosa por otra, por algo que es incierto todavía, por algo que todavía no conocemos qué es lo que va a pasar. Está súper relajado, le estoy acá haciéndole masaje. Bueno, entonces cuando hablamos de miedo al cambio es eso. A veces estábamos pensando yo me quedaba pensando si en realidad era el miedo al cambio en sí o miedo a una situación que en realidad nos genera cierto apego, porque cuando uno está, ya sea que tiene que tomar una decisión de cambio, de lo que sea, uno está cómodo. A lo mejor no quiere decir que esté gratamente, pero el cuerpo se acostumbra, el cerebro se acostumbra a cierta forma, a ciertos hábitos, y entonces después si uno quiere cambiar hábitos o quiere cambiar algunas cuestiones, cuesta tanto, ¿no? Hay un apego ahí, hay un status quo, hay una comodidad de alguna manera, que no quiere decir que sea feliz o agradable, pero hay una cierta comodidad y hay un apego. Entonces cuando hablamos de miedo al cambio, también hablamos de desapegarnos de algo para poder cambiar esa cosa por otra que decíamos hoy, ya sea en una decisión, ya sea en un hábito o lo que fuere. Entonces vamos a hablar de una pérdida. Y entonces si hablamos de pérdida vamos a hablar de un duelo. Y qué mejor que tomar a Elizabeth Kubler-Ross, que ella es una psiquiatra, tanatóloga, y escuchate esta palabra, especialista en procesos de muerte y de duelo. Ella nació en 1926 en Suiza y falleció en 2004, para que tengas una idea del tiempo en el que estamos hablando. Y ella fue una precursora de integrar estos temas del duelo, de empezar a prestar atención y observar a esta gente que estaba, o en enfermedades terminales, que estaba haciendo su propio duelo, o
estaba duelando. Y ella saca un libro muy importante en 1969 que se va a llamar, traducido al español, Sobre la muerte y los moribundos, que ella va a contar en ese libro las etapas del duelo, las famosas etapas del duelo que hasta el día de hoy se mencionan, que son 5: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación finalmente. Así que cuando nosotros hablamos de cambiar cualquier tipo de situación, de hábito, no solo hablamos de quizás, puede ser un cambio para bien o no, puede ser para avanzar, pero tiene e implica soltar, implica cierto desapego, implica cambiar una cosa por otra. A veces es más fuerte el dolor, ese miedo a perder, que el deseo a ganar o a cambiar, aunque ese cambio sea para bien. Entonces a ese tema nos vamos a sumergir. ¿Qué dice la neurociencia sobre esto que acontece en el cerebro cuando aparece un cambio que tenemos que dar, ¿no? Acá me parece que hay alguien que la está pasando súper. Bueno, la neurociencia, este proceso que pasa en el cerebro, vamos a explicarlo de una manera sencilla, porque es complejo. Todo esto pasa en milésimas de segundo en nuestro cerebro, pero es así. Entonces, el cerebro no está diseñado para estar en seguridad, en ahorro de energía, para estar automatizado, para seguir una rutina, para estar en lo conocido, para mantener una homeostasis, un cierto status quo, un equilibrio. Entonces, el cerebro se lleva muy bien con lo rutinario. ¿Qué pasa cuando ahí le queremos meter un cambio? Cuando queremos gestionar un cambio, un micro hábito, por pequeño o grande que sea el cambio, el cerebro lo ve como una especie de amenaza, porque lo va a sacar de esa posición de equilibrio o de tranquilidad o de lo conocido, del equilibrio. Entonces va a requerir, ¿por qué? Porque va a requerir nueva energía, un cambio, un movimiento que no tiene ganas de hacer. Y bueno, para hablarte de esto que dice la neurociencia, vamos a traer a colación a Joseph Ledoux creo que se pronuncia, apellido francés, pero él era estadounidense, nació en 1949 y es un especialista que trabaja con esto de las emociones, de los miedos y las emociones en general. Y él se puso a estudiar qué es lo que pasaba con el cerebro y él habla de dos partes del cerebro, una más primitiva y otra más evolucionada. Él va a decir que siempre que haya una situación de cambio, el cerebro lo vive como una especie de amenaza y se activa la amígdala, se activa la amígdala, como a modo de reacción. Entonces ahí es donde aparecen las emociones, el miedo en este caso, que es lo que hoy estamos hablando. Entonces, tu situación, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando uno va manejando en el auto, todo ese trabajo es de la amígdala. La amígdala es la que te conecta con la parte más antigua del cerebro y la que te conecta con las emociones. Te trae primero emociones que las vas a sentir en el cuerpo. El miedo. ¿El miedo qué hace? Ataque o huida. Ataque o huida o quietud, estarte quieto. Eso sucede todo el tiempo que estás manejando. Entonces vos estás en esa parte, estás usando esa parte antigua del cerebro, todo a nivel inconsciente y que está lista para cuidarte en tu vida propia y estar para la supervivencia. ¿Cómo lo explico mejor? Digamos, la amígdala es una parte antigua del cerebro que en realidad lo que hace, su función, es cuidar tu supervivencia, es cuidar tu vida. Entonces, esas son emociones que te van a venir cuando vos estás frente a cualquier, en este caso manejando o frente a que tenés que tomar una decisión, tenés que cambiar. Por eso hay emociones que uno siente vértigo frente a un nuevo proyecto que quieras empezar. A mí me está pasando con el emprendimiento, que nos estamos abriendo a otros horizontes y resulta que a veces uno siente una especie de miedo y qué va a pasar y cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a hacer los otros. Te da cierto vértigo, ¿viste? Bueno, esto es natural, son las emociones que el mismo cuerpo, en la parte de la amígdala cerebral, es lo que ocurre. Pero después hay otra parte que va a mencionar este autor, que es la corte prefrontal, que es la parte más evolutiva del cerebro, es la pensante, la analítica,
que eso viene después de las emociones. O sea, primero va a tener esas emociones. ¿Cuánto dura la emoción? Segundos, de 2 a 5, 10 segundos, siendo emoción, ¿no? No estamos hablando estamos hablando de emociones y no de un estado de ánimo, que eso sí ya puede perdurar más en el tiempo, en los días, pero bueno, estamos hablando de las emociones. Las emociones duran segundos. Luego de que pasa, que eso lo hemos hablado en otros programas también, que qué hacemos entonces con estas emociones. Viste que hay gente que siempre dice, yo soy fiel a lo que siento y hago lo que siento. Yo era una de esas, y a veces hablar de las emociones como decir, wow, qué persona honesta, ¿no? Qué persona real, íntegra. Y con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad cuando hablamos de madurez, de cierta inteligencia emocional aplicada, hablamos de que no debemos de llevarnos por las emociones, porque las emociones suben, van en pico, suben y bajan todo el tiempo. Entonces hay que dejarla pasar. Tampoco uno puede dejar de sentir, porque vamos a ser humanos mientras estemos acá y vamos a sentir todas estas emociones. El tema es dejar que pasen, sentirlas y que no nos dominen, sino que nosotros podamos gestionarlas, y con este conocimiento de alguna manera nos empodera, porque ahora sabemos lo que nos pasa frente a cualquier situación nueva, cómo nuestro cerebro va a reaccionar. Enseguida lo ve como amenaza. Entonces, desde ahí, con ese conocimiento, digo, ok, ¿qué hago con esta emoción? Simplemente la dejo pasar. Y no me muero en esa, no me dejo llevar por esa. Quiero decir, no la dejo estabilizarse en mí, no la dejo asentarse, sino poder cortarla. Hoy mencionaba en la radio que hay un tenista muy famoso, que no me viene el apellido en mente ahora, que él decía, yo al igual que todos, él estaba hablando de cómo consiguió el éxito, y decía, yo al igual que todos también tengo pensamientos negativos, pero lo que hago es que no los dejo que se asienten, no los dejo que se queden a vivir conmigo. Trato de cambiar rápido de canal. Esto es como cuando te sentás a ver Netflix y empezás a cambiar. Bueno, esto es lo mismo con la mente. A veces seguimos con eso rumiante, tratando de controlar la situación, tratando de comprenderla, o tratar de controlarla, comprenderla. Muchas veces nos lleva demasiado tiempo y nos lleva a rumiación, lo cual nos genera más ansiedad y nos alarga ese pensamiento negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer respiraciones profundas, 3 o 4 respiraciones profundas, salir a caminar, dar una vuelta con tu perro, y después, cuando ya volvés en sí, cuando ya estás más neutral, recién ahí permitir que tu parte analítica, esa parte más evolucionada de tu cerebro, tu parte prefrontal, te lleve a analizar la situación si es necesario, para retomar, pero desde un lugar más neutral, ¿sí? Así que es genial tener toda esta información. Entonces, ¿qué hacemos con ese miedo que nos sobreviene? Lo dejamos que pase, ya sea para tomar una decisión en tu emprendimiento, ya sea para tu vida misma, para tomar una decisión respecto a relaciones, vínculos, dejar que pase la emoción. Luego que pase la emoción, tu parte analítica, en algún momento vas a volver y tratar de hacerlo de un lugar neutral, y de ahí ver tus conveniencias, tu deseo, que se alineen tus objetivos con tus conveniencias, siempre a tu favor y buscando tu paz, obviamente. Así que bueno, esa es mi forma de gestionar por ahí estos miedos al cambio, en base a la neurociencia, en base a todo lo que compartimos en todo este contenido que te traje el día de hoy, que el objetivo es estar bien, estar en paz con todas las decisiones que tengas que tomar y con todos los hábitos. Esto se relaciona mucho con el micro anterior que habíamos dado, la psicología de los hábitos, de los cambios, de cómo tomo un nuevo hábito en mi vida, ¿no? Y bueno, y habíamos dicho que mejorando un 1% todos los días poniendo un pequeño granito de arena para mejorar, para que el cerebro no lo viva como un gran estrés, como una gran amenaza. Entonces, un pequeño cambio todos los días, nuestro cerebro se empieza a acostumbrar al cambio, ¿sí? Bien de a poco, y en realidad los pequeños grandes cambios suceden así, haciendo micro cambios todos los días, micro hábitos, transformándolo en una especie con continuidad, así generamos, con disciplina, así generamos los grandes cambios de nuestra vida. Así que bueno, y hablando de todo esto, los 2 anuncios que te iba a hacer, bueno, uno que ya lo tienen presente, que es que estamos con los talleres los talleres creativos de costura para aprender a hacer tu primer bolso, tu primer tote bag,
desde cero. Si tenés una máquina en tu casa, no hace falta llevarla ni nada. Yo te voy a enseñar desde cero cómo construir tu bolso desde la moldería, trazado, corte, los secretos de la confección. Todo eso lo vamos a aprender en pleno centro en abril, en el centro de Villa Constitución. Te voy a pasar, si estás interesado, sale solamente 25.000 pesos. Son 4 horas mensuales en la cual vas a aprender a hacer tu bolso desde cero. Y el otro anuncio que te estaba diciendo, en Armoniza vamos a tener nuestra primer merienda o Carol. El sábado 11 de abril, agéndatelo, 17 horas. Podés comprar tu anticipada con tiempo porque los cupos son limitados a partir de ahora. Con solo 16.000 pesos vas a participar de una hermosa merienda conmigo, con otras personas más de amigas, donde vamos a hablar, nuestro tema se titula si la vida te da limones, entonces aprendamos a hacer limonada. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a ver no solamente lo que estamos acostumbrados a ver, lo que nos falta, sino vamos a ver lo que sí tenemos y qué podemos hacer con eso, que nos va a servir para la vida cotidiana, para desenfocarnos de lo negativo, para poder ver lo positivo, lo que sí tenemos, en lo que sí somos buenos, lo que sí podemos hacer y enfocarnos en eso. Así que el sábado 11 de abril, 17 horas, en Armoniza. Acordate que ya podés comprar las anticipadas. Si querés más información, simplemente me mandás un mensaje o llamás a la radio y desde ahí te vamos a dar todo lo que necesites. Te mando un besito y nos vemos en el próximo viernes, en el próximo programa que se va a llamar La Psicología de la Memoria, que trae a colación todo lo que estamos viviendo a nivel identitario como país, como también a forma personal. Nos vemos en el próximo programa.